Vamos a empezar, por favor, abren sus Biblias a Proverbios capítulo 3. La última vez hice 30, pero voy a hacer de 30 al 32 y la semana que viene vamos a terminar el capítulo 3. Entonces, de 30 al 32. ¿Amén? Amén. Dice la palabra de Dios: no pelees con nadie sin motivo si no te has hecho daño. No envidias al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos, porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero él es amigo íntimo de los rectos. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio que tenemos de congregarnos libremente. Gracias, Padre, por traer a Rorick, a David, a mi persona con bien a nuestros hogares. Oramos por la iglesia en Pichanaki, oramos por la iglesia acá en Cusco, oramos por la iglesia en Ibozote, que los hermanos puedan continuar creciendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos de Ibozote y de Chemo mandan saludos en su idioma. No voy a intentar, pero mandan saludos. Fue un tiempo precioso. David tomó muchas fotos, gracias, David. Entonces, el domingo vamos a mostrar todas las fotos y lo que hicimos, el viaje y algunas de las cosas. Entonces, y para que ustedes puedan conocer los hermanos. Ok, el título acá es Sea generoso e íntegro, es parte 3. En el capítulo 3 hemos sido guiados a no olvidar las enseñanzas de los proverbios y de la ley. No debemos separarnos de la misericordia ni de la verdad. Tenemos que escribirlas en nuestros corazones y atarlas a nuestro cuello. Tenemos que vivir la palabra de Dios, caminar en la palabra de Dios, respirar la palabra de Dios. También nos dice que si hagamos algo, deberíamos hacerlo para la gloria de Dios. Y cuando nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios, en capítulo 3 nos enseña que vamos a encontrar el favor de Dios y de los hombres. Ahora, cuando dice los hombres, vamos a encontrar favor no porque ellos están de acuerdo con nosotros. Es que nosotros nos paramos con convicciones en los principios bíblicos. Entonces, ellos van a valorar eso. Yo puedo valorar a una persona que defiende su punto con toda su vida. Tiene sus convicciones, aunque puede ser, no estoy de acuerdo con sus convicciones, pero admiro eso. Entonces, nosotros como creyentes deberíamos pararnos en nuestras convicciones. Y también nos muestra que todas las cosas que nosotros hacemos debería ser producido de confiar en el Señor, del temor de Él. Y esa es la tesis de esta carta. Tenemos que tener temor del Señor. Temor del Señor en nuestras vidas, respeto, reverencia a Él. Es el tesis. Capítulo 1, versículo 7, anótalo. Porque si no, este libro se convierte en un libro moralista. Pero yo quiero que ustedes recuerden que Proverbios es una colección de dichos recopilados por Salomón, y también algunos de sus dichos se pueden encontrar en otros libros y otras religiones, para ser sincero. Es de esa época, había muchos dichos y él escogió los dichos que se acercan y son bíblicos y que glorifican a Dios. Ahora, si nosotros confiamos en Dios, significa que nuestra lealtad no está dividida. Nuestra lealtad no está dividida. Y eso es precioso. Él es nuestra máxima atención, incluso sobre nuestras vidas. Él es la prioridad en cual nosotros vivimos, respiramos, si en realidad tememos al Señor. Sin la tesis del temor del Señor, una vez más, este libro se lleva a convertirse en un libro moralista o legalista. Hay muchos libros que dicen cómo salir de la deuda, porque sacan versículos de acá, pero los separan de capítulo 1, versículo 7, el tesis del libro.
Porque nosotros hemos hecho una transición en la iglesia de hacer a Dios un adorno en nuestras vidas en lugar del centro. Si en realidad tememos al Señor, Él es el centro. Y Salomón estaba enseñando a líderes futuros. Y también vemos la dinámica de un padre discipulando a su hijo sobre la importancia de hacer a Dios su prioridad. Si Dios es nuestra prioridad, moriremos a nosotros mismos todos los días y vamos a servirle con todo nuestro corazón. Si en realidad tememos al Señor. En algunas iglesias modernas tenemos muchos cristianos a medias. ¿Ha visto eso? Los que han salido de otras iglesias. Tenemos muchos cristianos a medias. A veces acá mismo tenemos muchos cristianos a medias. Ellos tienen amor y lealtad a Dios, pero con vamos a decir, ese punto de mi forma. Son leales a Dios, aman a Dios de mi forma, dicen. Pero su corazón está dividido con otras cosas e incluso actividades religiosas. Pero amar a Dios a medias no es amarlo. Es como decir, yo voy a amar a mi esposa a medias. Eso no va a terminar bien. Pero yo no lo digo. Vamos a Lucas 14:26, por favor. Lucas 14:26. Dice, si alguien viene a mí, Jesús hablando, y no aborrece a su padre y madre. ¿Qué significa aborrece? ¿Ah? Odiar, me gusta esa versión es odiar. Son palabras fuertes, pero vamos a decir, si alguien viene a mí y no aborrece o odia a su padre y madre, y a su mujer e hijos, y a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, marca eso, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa no puede ser mi discípulo? No es discípulo, no es creyente. Eso lo que significa. Jesús estaba diciendo que nuestro corazón, mente y alma para Él no puede dividirse con otras cosas en este mundo, aún nuestra familia o nuestra persona. No podemos ser discípulos de Cristo. Otra forma de decirlo, somos como el joven rico en Lucas capítulo 10. ¿Qué pasó con el joven rico? Él tenía muchas cosas. Jesús le dijo, vende tus cosas, dáselo a los pobres y sígame. ¿Qué hizo? Nosotros somos iguales. Tienes que amar a Dios más que tus hijos. Chao. Tienes que amar a Dios más que tu cónyuge. Chao, no lo voy a hacer. Somos igual. Simplemente reemplaza riquezas con tu familia, con tu propia vida y vamos a ser igual. Muchos de nosotros no estamos dispuestos a amar a Dios sobre nuestras familias. Cuando confiamos en Dios, vamos a obedecer a Dios con alegría y aún amarlo sobre todas las personas en nuestras vidas. No vamos a apoyarnos de nosotros mismos como nos muestra el capítulo 3 y lo vamos a reconocer en todos nuestros caminos. Y eso es precioso cuando podemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Al confiar en Dios hay beneficios espirituales. Hay beneficios espirituales. Uno, aprendemos a vivir en santidad cuando confiamos en Dios. Y yo quiero que tú lo veas. Cuando tú confías en Dios, aunque tú no tienes comida en la refri, tú confías en tu Padre que Él va a dar el pan de ese día. Pero cuando no confías en Dios, tú vas a hacer todo lo posible. Sacar crédito, préstamos, robar, para satisfacer tu necesidad. 2, uno de los otros beneficios, confiamos en su sabiduría, en su Hijo unigénito. Confiamos en Cristo. Cristo no va a fallar. Cristo jamás va a fallar. 3, aprendemos a ser generosos con todos los que están alrededor de nosotros. Generosos. Las personas te pueden decir, A, B, C, D, tú eres bla, 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 bla. Con toda grosería, pip, 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 pip.
Y tú duerme en paz, porque tú confías en el Señor. Como dijo un teólogo, él dice, estamos llamados a vivir en verdadera bondad y amor hacia los demás. Y eso no es fácil, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Entonces ahora Salomón nos va a dar cosas que debemos evitar en nuestro tratamiento con los demás, en los versículos 30 al 32. Vamos a repasar el 30 de nuevo y añadir el 31 y 32 hoy día. En realidad, si nosotros decimos que creemos en Dios, vamos a obedecer esos principios y vamos a evitar estos mal comportamientos. Ahora, y esos son buenos principios para practicar si no son creyentes. Recuerda, son principios. Pero, una vez más, tú puedes ser moralista y en camino al infierno. Necesitamos el temor del Señor que va a dirigir cada mandamiento, cada cosa, cada dicho, cada expresión que Salomón nos da, tiene que estar debajo de la sombrilla del temor del Señor. Porque yo no quiero caer en moralismo y no quiero caer en legalismo. Él dice, versículo 30, no pelees con nadie sin motivo si no te ha hecho daño. Amén. Las palabras para pelear es mejor traducido contender, que significa discutir o tener un desacuerdo sobre algo, especialmente si no hay motivo para pelear. Y a veces nosotros, cristianos, nos gusta discutir simplemente para discutir. Porque queremos tener la razón. ¿Ha conocido personas así? Siempre quiere tener la razón. Todos nosotros como adolescentes pasamos por esa etapa. Queremos tener la razón. No debemos ser conocidos por nuestras, vamos a decir, constantes peleas, discusiones con otros. Y algunos de nosotros tenemos corazones bien gruesos y piel bien delgado y somos fácilmente ofendidos. Somos fácilmente ofendidos y para perdonarnos cuesta. A veces yo hablo con personas, tú tienes que perdonar. Es como yo le estoy pidiendo que vende su riñón. Están ellos, no quiero perdonar. Y ellos, perdona. Y así son. Y fíjate que las peleas son sin razón. Pero a veces los cristianos creen razones en sus corazones y mentes simplemente para pelear. Génesis 26, no tiene que ir, pero en Génesis 26 ellos pelearon por propiedad. ¿Cuántas veces vamos en el Cusco y vemos propiedades que están en pelea? Bien famoso. En Éxodo 17, no tiene que ir, Israel peleó con sus líderes. Ahí está. En Romanos 14 se nos ordena a no pelear por opiniones. En 1 Corintios capítulo 1, la iglesia peleó por qué líderes deben seguir. A Pablo, a Pedro. ¿Quién vamos a seguir? A Jesús. Nuestra tendencia es pelear. Vamos primero a Timoteo 2:8. Acá está hablando la iglesia. 1 Timoteo 2:8. Dice, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Así debemos hacer. Cuando nosotros vivimos solos, somos tranquilos. Pero cuando nos casamos, todos los pleitos salieron. 1 Timoteo 3:3. Hablando de los pastores. Características, requisitos que debemos de ver en los pastores. Pero debemos de verlo en todos los cristianos. No dado la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso. Ahí está. No contencioso. A veces nos gusta pelear. 1 Timoteo 6:4, hablando de los falsos maestros. Vamos a ir, por favor.
está envanecido y nada entiende, hablando de los falsos maestros, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Segunda Timoteo 2:14. Hablando de un obrero malo. Mira lo que dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discuten ¿qué? Sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Nuestra tendencia, hermanos, es que nos gusta discutir. Nos gusta tener el punto, la razón. Nos gusta ganar el control sobre alguien. Nos gusta manipular. A veces queremos discutir solamente para comprobar un prejuicio que tenemos contra alguien. Pasa. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Jesús era firme, pero no discutió. Era firme, pero no discutió. Deberíamos confiar en Dios en vez de discutir. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Porque ¿de quién es la venganza? De Dios. ¿Por qué vamos a discutir? La venganza del Señor. Acá así dice la Biblia. Yo no creo eso. Amén. Ya. No voy a pelear. Pero no voy a dejar a la persona que vaya a la iglesia para hablar con todos los hermanos. No, eso es falso. No, yo voy a cerrar esa puerta. Pero no vamos a discutir. Simplemente para discutir. Entendemos que la venganza es del Señor. Deberíamos confiar en la oración, la palabra de Dios, en amar y en servir aún las personas que no están de acuerdo con nosotros en temas de primer nivel. Ahora, vamos, por ejemplo, yo prediqué en la iglesia presbiteriana ya. Yo no iba a hablar del bautismo con ellos. Pasamos un buen tiempo hablando de la palabra de Dios. Amén. Pero si alguien está, yo no considero a los mormones mis hermanos, porque tienen otro evangelio. Entonces, yo no voy a discutir. Yo voy a discutir sobre las cosas de primer nivel, eso sí. Pero si son de segundo nivel, como bautismo, ok, no, ya vamos a ponerlas costado ahora. Y hay más cuando me invitan a una iglesia presbiteriana. Debemos mostrar el fruto del Espíritu Santo en Gálatas, que algunas de las características del fruto es amor, paz, paciencia, bondad y dominio propio. Cuando nos gusta pelear, sin razón, mostramos que no confiamos en Dios. Mostramos que no confiamos en Dios y queremos ser el Dios de nuestra vida. Él está diciendo, evita eso, evítalo. Y algunos van a decir, yo no peleo con nadie, pero si hablo con tu esposa es otro asunto. Si hablo con los padres entre los hijos, otro asunto. Los hermanos, otro asunto. La siguiente cosa que de nosotros debemos evitar es una debilidad dentro de la iglesia, que se encuentra en el versículo 31. No envidias al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos. Algo negativo que debemos evitar. Debemos evitar envidiar o imitar a una persona malvada. Y nosotros vamos a decir, eso es obvio. No es obvio. No es obvio. ¿Tú sabes lo que significa envidiar? Tiene la idea de desear algo dolorosamente. Eso es envidiar. Entonces, si hermana Gaby tiene una casa, yo quiero esa casa. Yo no quiero una casa, yo quiero esa casa. Esa es la diferencia. Cuando nosotros confiamos en el Señor, no debemos querer imitar los valores del mundo, los valores de los hombres malvados. No debemos hacer eso. Pensamos que los deseos malvados se limitan a cosas que son bien graves, odiar, matar, asesinar. Pero no, porque nosotros envidiamos acá en la iglesia. Date ejemplos. Podemos desear el ministerio de un hermano o hermana. Eso sí pasa. Desear de ser
de un parte selectivo dentro de la iglesia. Entonces, si hay un grupo de hermanos, tienen su grupo, entonces una persona fuera del grupo va a desear ese grupo. Quiero entrar en ese grupo. Que eso no es bíblico. Podemos desear las cosas o posiciones de alguien. Podemos desear eso. Desear la apariencia física de alguien. Desear la vida espiritual de alguien, pero sin hacer el trabajo. Vamos a ser sinceros. Yo quiero ser como fulano de tal, la hermana fulano de tal, pero no quiero orar, no quiero estudiar, no quiero hacer las cosas. A veces yo he escuchado, desean el cónyuge de uno o del otro. Yo creo que estaba hablando con David en el viaje, pero había un amigo que es pastor en los Estados Unidos y se acercó a una mujer. Él estaba con su esposa. Y la mujer le dijo al pastor, Dios me dijo que me voy a casar contigo. La esposa estaba al costado. ¿Qué tontería es eso? Yo quiero que ustedes vean, podemos envidiar. A veces nuestros deseos son más hacia el mundo, sus ideas, sus filosofías, que la santidad. Debemos desear la santidad. Un discípulo de Cristo no debe desear las cosas del mundo, especialmente si conocen la verdad, especialmente si temen al Señor. Pero muchos de nosotros queremos esas cosas, ¿sabe por qué? Porque somos ignorantes de la palabra de Dios. Somos ignorantes. Yo voy a leer una porción del libro de C.S. Lewis, en su libro Cartas del Diablo a mi primo. Así es. Él dice, el libro Cartas del Diablo a mi primo. En vez de él está hablando a su primo está encargado de una persona que quiere leer la Biblia. Entonces él escribe, ¿qué hago? Y él dice, en vez de disuadir las lecturas, haz que las lecturas sean sobre ella. Ojo. Que cada pasaje sea una aplicación para su vida en lugar de conocimiento del enemigo y su obra. ¿Quién es el enemigo? Recuerda, a Dios y su obra. De este modo, ella se limitará constantemente a los pasajes relevantes y tratará de entenderlos principalmente por su aplicación a su vida. Al hacer esto, ella se convierte en el agente central de su propio cambio y sin embargo apenas cambia, ya que permanece anémica e infantil en su comprensión de la verdad. Y mira la última oración acá. Los posibles resultados son demasiado deliciosos para considerarlos. Desánimo, indiferencia, culpa, justificación del pecado, lo que sea. Así es el hombre que ignora la palabra de Dios. Nosotros somos ignorantes de la palabra de Dios. Leemos la Biblia para ser transformados por la palabra de Dios, pero muchos de nosotros leemos la Biblia para transformar a Dios a nuestra vida. Y eso nunca termina bien. Cuando nosotros envidiamos a una persona malvada y sus caminos, estamos diciendo que no tenemos el temor del Señor. No tenemos el temor del Señor. No somos creyentes. No descansamos en Jesús. Nosotros podemos pelear sin razón, envidiar los caminos del perverso, pero la razón se encuentra en el versículo 32. Vamos al versículo 32. Mira lo que dice, porque el hombre perverso es, ¿qué? Abominación para el Señor. ¿Qué significa abominación? ¿Abominación? ¿Ah? Pastor, ¿qué significa abominación? Bueno, tiene 5 sentidos, pero el principal es un
Un rechazo total. Rechazo total. Es una abominación al Señor. Él lo rechaza totalmente. Amar a este tipo de hombre es amar al mundo. Vamos a 1 de Juan 2:15. Es más, ni lo escríbelo. 1 de Juan 2:15 y Santiago 4:4. Esos dos versículos dice: si alguno ama al mundo o es amigo del mundo, el amor del Padre no está en él y es enemigo de Dios. No podemos ser esclavos de dos amos. O servimos al diablo o servimos a Dios. Y dame decir muy bien a Dios. Y el Salmo 5 y 11:5, anótalo, nos recuerda que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a todo lo que hace iniquidad. Su alma aborrece al que ama la violencia. Eso es lo que Dios aborrece. El pecado es repulsivo para Dios. Y dame decirte, si es repulsivo para Dios, debería ser repulsivo para ti y para mí. Debería ser repulsivo. Tú sabes, yo me estoy encontrando con muchas personas que dicen: mira, la palabra de Dios dice esto. Y yo digo: yo no puedo hacer eso. Yo no quiero hacer eso. Porque piensa que son más amorosos, tienen más compasión que Dios. Lo que Dios odia, nosotros tenemos que odiar. Y odiarlo con pasión. Y lo que Dios ama, debemos amar y amar con pasión. Y a veces lo hacemos al revés. Y después decimos que somos creyentes. Pero al final del versículo 32, mira lo que dice: pero Él es amigo íntimo ¿de qué? De los rectos. ¿A dónde nosotros recibimos nuestra rectitud? En Cristo somos rectos. Entonces, todos los versículos, del versículo 27 al 32, se nos muestra los mandatos negativos que debemos evitar para la gloria de Dios. Porque Él aborrece esas cosas. Él aborrece a esas cosas. Aprende a aborrecer las cosas que Dios aborrece. Aprende a aborrecer esas cosas. Y no siga al hombre perverso. No siga al hombre perverso, porque no va a terminar bien. Te lo digo ahora, no va a terminar bien. Y si tú eres discípulo de Dios, Él te va a disciplinar. Y tenga esta confianza: si te arrepientas, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos. Pero tenemos que arrepentirnos. Ya tenemos que evitar lo que Dios dice que debemos evitar y tratar las personas y no ser personas que constantemente estamos peleando. No sea personas que buscan las cosas que Dios odia. Seamos hombres y mujeres que estamos creciendo en la palabra de Dios y conociendo lo que Él desea. Entonces, cuando alguien llega para pelear contigo, escucha, muestra la palabra de Dios y si quiere discutir, da la vuelta y bueno, vamos a dejarlo ahí. Tenemos que dejar de pelear. Tenemos que dejar de enviar, ¿cómo se dice la palabra? Desear las cosas del mundo. Ahí está, disculpa. Envidia. Tenemos que dejar eso. Porque no debemos ser conocidos por esas cosas. Y muchas veces somos conocidos por esas cosas. Y se nota más, lo voy a decir ahora, se nota más entre parejas. En parejas, cuando queremos tener la razón, tenemos la razón. Aunque nosotros sabemos que estamos mal, todavía decimos: no vamos a hacer esto. Y los jóvenes, los niños, a veces desean tener la razón con sus padres. No. Padres, a veces tú deseas tener la razón. Muchas veces vamos a estar equivocados y tenemos que reconocer que estamos equivocados y pedir perdón. Y muchos de nosotros no pedimos perdón. Entonces, en este primer tiempo, vamos a orar para no
para no desear los caminos perversos del hombre y del mundo.